Como todos saben, seguimos predicando el Sermón del Monte, que iniciamos a comienzo de año. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a ver juntos los versículos 19 al 24. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en el nuevo televisor que tenemos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y presta atención, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La semana pasada, hermanos, nosotros concluimos, recuerdan, la primera sección de este capítulo 6 del Sermón del Monte. Y vimos, si recuerdan, que la enseñanza básica de esa porción del Sermón del Monte es la siguiente: en el desempeño de mi vida piadosa, solo una cosa debe gobernar mi mente y mi corazón: estoy delante de Dios. Al hacer misericordia, al venir en oración, al ayunar, no debemos hacerlo delante de los hombres, sino buscando solamente el agrado y la aprobación de Dios. Esa es la enseñanza de la primera sección. Hoy vamos a comenzar a estudiar la segunda sección, que está comprendida entre los versículos 19 al 34 de este capítulo 6, sección que nosotros podemos titular como la vida práctica del cristiano que vive en este mundo, se ocupa de las cosas de este mundo, pero con la conciencia de que es Dios quien cuida de él. Este cristiano del que estamos hablando vive en este mundo y como ciudadano de este mundo que es, tiene que ocuparse de ciertas cosas como comer, beber, trabajar, vestirse, criar a sus hijos, mantener su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Este cristiano no pertenece esencialmente a este mundo, pero todavía vive en él. Y lo que el Señor nos está enseñando en esta porción del Sermón del Monte es que el mismo principio que gobierna la vida religiosa de todo creyente es el mismo principio que debe gobernar también la vida práctica. El cristiano está delante de Dios, tanto como cuando está orando como cuando está comprando en el supermercado. No hay ninguna dicotomía entre lo secular y lo sagrado. El cristiano debe vivir en todo momento y en todo lugar para Dios y delante de Dios, no importa lo que esté haciendo. En la primera sección de este capítulo, recuerda, se nos advierte respecto a la hipocresía en el desempeño de nuestros deberes religiosos. Bueno, ahora en esta segunda sección se nos advierte en contra de la codicia y de la ansiedad en el manejo de las cosas de este mundo. Y en ambos casos, en cualquiera de los dos casos, el remedio siempre es el mismo. Recuerda que Dios siempre está ahí. No solo observando las motivaciones que hay en tu corazón, sino que también Él cuida de ti. Él te observa. Él te cuida. Hermanos, vivimos continuamente delante de Dios. Ese es el mensaje principal de Cristo en este capítulo 6. Ahora vamos a estudiar el pasaje que acabamos de leer a través de dos títulos o encabezados. En primer lugar, vamos a ver la exhortación que encontramos en el texto que el Señor nos hace, y en segundo lugar, las razones que da el Señor para inclinarnos a seguir esa exhortación. Comencemos entonces por la exhortación. Esta exhortación podemos ver que es doble.
Por un lado, el Señor nos dice negativamente, no os hagáis tesoros en la tierra. Pero luego añade positivamente, sino haceos tesoros en el cielo. Y al igual que en la sección anterior, el Señor hace referencia directa aquí otra vez a los fariseos. Lo mismo que durante todo el Sermón del Monte. Él apunta a los fariseos. ¿Por qué? Los fariseos no solo se distinguían por su hipocresía en el desempeño de sus deberes religiosos, sino que también eran ampliamente conocidos por su avaricia y su ambición. Dice la Biblia de los fariseos en Lucas capítulo 16, versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Eran personas materialistas que pensaban que el mundo se regía por una regla muy sencilla. Ellos decían, Dios bendice y recompensa a los hombres fieles y obedientes. Hasta allí todo está muy bien. Eso es una gran verdad. Dios bendice a los hombres fieles y obedientes. Hasta allí no hay problema. Pero ellos agregaban, serán recompensados con prosperidad material. Ellos creían que cuanto más tenía un judío, más bendecido era por Dios. Si no tenía nada, era porque Dios estaba en problemas con él. Ellos medían la espiritualidad de acuerdo a los bienes que cada uno tenía. Y hermanos, eso no siempre es verdad. La vida no es tan sencilla. Hay muchísimos hombres buenos y piadosos que pasan serias dificultades. Y hay muchísimos malignos y malvados que son inmensamente ricos. Eso no pasa por ahí. Ellos veían las prácticas religiosas no solamente como un vehículo de autopropaganda, de autoprestigio, sino como un mecanismo que atraía sobre ellos la bendición material de Dios. ¿No le suena esto conocido en el día de hoy, en muchas iglesias? Un comentarista escribió lo siguiente: parece que hay cristianos que desean disfrutar la sensación de sentirse bien, pero no están dispuestos a sufrir las inconveniencias de seguir el bien. Pero como decía recién, ¿saben una cosa? En muchas iglesias de hoy ven el Evangelio de esta manera. Y tenemos muchos testimonios de esos. La ven desde esta misma óptica farisaica. Son los fariseos de hoy. El Cristo que ellos predican no es el Cristo que nosotros predicamos, que murió en la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de la condenación del pecado y de una vida centrada en nosotros mismos. No. El Cristo que ellos predican es una especie así de psiquiatra todopoderoso, cuya principal preocupación es la de proveernos a nosotros tranquilidad y paz interior. En otras palabras, hacer de nuestra vida un paraíso terrenal. Ustedes nunca han escuchado aquí a mí o a cualquiera que ha predicado decir, ven a Cristo y tus problemas van a desaparecer como por arte de magia. Pero pastor, un segundito, ¿pero no es cierto acaso que Cristo da paz al creyente? Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Una paz que el mundo no puede dar, que ni siquiera puede entender, ni siquiera puede comprender, pero debemos hacerle saber al pecador que la oferta primaria del Evangelio no es un paraíso terrenal. Yo diría todo lo contrario. Todo lo contrario. Amigo, la razón por la cual tú debes venir a Cristo urgentemente en arrepentimiento y fe es otra muy distinta. Muy distinta. Miren, Pablo estaba obsesionado con llegar a predicar a Roma. Él quería llegar a predicar a Roma. Todas sus fuerzas estaban, sus energías para llegar a Roma. Y seguramente, estoy seguro que alguien de su entorno le habrán dicho, pero Pablo, ven aquí, ¿tú estás loco? Ciudad que vas, ciudad que caes preso. Dicen que en esa época Pablo, cuando llegaba a una ciudad, no preguntaban cómo eran los hoteles, sino cómo eran las cárceles.
Tú vives preso y tú quieres ir a la boca del lobo, a la capital del imperio, para que te destrocen. Y Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18, contesta esto. Y dice, sí, yo quiero predicar en Roma. ¿Saben por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. He ahí, amigo mío, la razón principal por la cual tú debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, la ira de Dios. Pero ¿cómo, pastor? Si Dios es amor, sí, pero también es ira. El que crea que no, que lea el Antiguo Testamento. Dios es ira. Amigo, has transgredido la ley de Dios. Eres culpable. Y si tú mueres en tal condición, vas a acarrear sobre ti la consecuencia de una condenación eterna. Pero ¿saben lo que pasaba? Los fariseos no lo veían así. Los fariseos no lo veían de esta manera. Ellos creían tener la salvación asegurada por sus propias obras, por su propia justicia, por sus propios méritos. El fariseo no creía necesitar un Salvador. Y Cristo arremete directamente, frontalmente contra esta distorsión farisaica. No os hagáis tesoros en la tierra. He ahí, hermanos, la razón de la exhortación principal de Cristo en este pasaje. Ahora, noten un punto interesante. Cristo no dice aquí, no acumulen dinero. No, Cristo no está hablando solamente de dinero. Un tesoro no tiene por qué ser monetario. Un tesoro es todo aquello que ama profundamente mi corazón. Un tesoro es todo aquello sobre lo cual yo me inclino con especial deleite. Es aquello que yo disfruto por encima de todas las cosas. Puede ser algo muy grande, algo muy pequeño, algo muy costoso, algo de un valor insignificante, algo tangible, algo intangible. Cristo nos dice aquí, si son cosas terrenales, no las atesoren. Esa es la exhortación. Ahora, es importante, como no han faltado en la historia de la iglesia personas que han interpretado este texto de manera incorrecta, de manera equivocada, distorsionada, como por ejemplo los monjes medievales, que creían que ser cristiano era vivir en la más extrema de las pobrezas, dejarlo todo, perderlo todo, encerrarse en un claustro. No, hermano, Dios no quiere que nosotros seamos pobres. Es necesario que nosotros hagamos algunas observaciones de lo que este texto no quiere decir. Vamos a ver lo que este texto no significa. Hermanos, a veces es bueno para estudiar un texto bíblico, para estudiar la Biblia, analizar lo que el texto no quiere decir para ir desechando malas interpretaciones y llegar finalmente al verdadero significado del pasaje. Veamos lo que este texto no quiere decir. En primer lugar, es evidente que Cristo aquí no está prohibiendo las posesiones en sí mismas. Cristo no prohíbe las posesiones. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se reconoce claramente el derecho a la propiedad privada. Es precisamente el derecho a la propiedad privada lo que subyace debajo del 8º y el 10º mandamiento. ¿Por qué es incorrecto robar y codiciar? Porque se roba y se codicia lo que por derecho le pertenece a otro. Entonces, este texto no prohíbe las posesiones. En segundo lugar, el texto tampoco censura el hecho de tener muchas posesiones. Tampoco lo censura. Abraham era un hombre inmensamente rico y poderoso. Y la Biblia nos enseña claramente que todas las riquezas de Abraham fueron una provisión de Dios. Lo mismo Job. Inmensamente rico y poderoso, y cuando vinieron sobre él todas esas desgracias que dice el libro de Job, ¿cómo reaccionó este hombre? Enteramente confiado en la bondad y en la sabiduría de aquel en un momento lo colmó de riquezas.
¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que la Biblia enseña que el ser rico no es pecaminoso. No es pecaminoso. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. Él nos da en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, no se prohíben las posesiones, ni se prohíbe tener muchas posesiones. El texto tampoco prohíbe que seamos precavidos y ahorremos para el futuro. En el libro de Proverbios se nos pone a nosotros como ejemplo a la hormiga. Y dice el capítulo 6, versículos 6 al 8, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ahorrar y ser precavido no es pecaminoso. Hay gente que cree que si un hermano tiene una cuenta de ahorro en el banco es porque falta de fe. No, la Biblia no lo prohíbe. Hermanos, una cosa es ser precavidos, proveer y ahorrar para el futuro, y otra muy distinta, afanarnos por el futuro. Lo primero es una virtud, lo segundo es un pecado. ¿Qué es entonces lo que nuestro Señor Jesucristo prohíbe en este texto? No hagáis tesoros en la tierra, es decir, no hagan el fin supremo de vuestra existencia acumular posesiones, prestigio, fama, deleite, comodidad, cualquier cosa que nosotros no podamos llevarnos con nosotros a la hora de la muerte. Esa es la prohibición del Señor. No acumular cosas que a la hora de nuestra muerte no vamos a poder llevar. El ir detrás de cualquier cosa de este mundo como el fin primario de nuestra existencia, eso corrompe el corazón. Hermanos, no es pecaminoso ser rico, no lo es, pero sí es pecaminoso querer serlo. Ser rico no es pecaminoso, pero querer serlo sí. Hay personas que se enriquecen porque son responsables, porque son precavidas, porque son previsoras, son buenas administradoras en sus trabajos, en sus negocios, en sus profesiones. Recuerden algo, todo lo que tú tienes no es tuyo. Comenzando por tu vida, siguiendo por tu esposo y tu esposa, tus hijos, tu casa, tu carro, tu ropa, tus zapatos, tus medias, nada es tuyo. El trabajo, los dones para el trabajo, el sueldo que te pagan, nada es tuyo. Todo es de Dios. Tú eres únicamente administrador. Estás representando a otra persona que es la dueña, administrador de todo lo que Dios te da. Y como administrador de Dios debes ser responsable y precavido. De eso se trata. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Escuchen bien. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí no dice que la raíz de todos los males es el dinero, no, es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores.
Hermanos, este mandamiento nos toca a todos, seamos ricos o seamos pobres, tengamos mucho o no tengamos nada. La avaricia es un mal que no tiene fronteras. Y cuando ese mal alcanza nuestro corazón, dice el texto, somos traspasados por muchos dolores y tormentos. Hemos visto que entonces el foco del Señor Jesucristo en nuestro texto no es tanto las posesiones en sí mismas, sino la actitud que nosotros asumimos frente a las posesiones. O sea, frente al deseo de ser famoso, de tener prestigio, un lugar de influencia, de poder, cualquiera sea la forma en que aparezca ese mal de la avaricia, lo que importa aquí es el principio. No debemos poner nuestros afectos, nuestra confianza, nuestro deleite, nuestro amor en ninguna cosa de este mundo, porque tan pronto hacemos eso, hermanos, nosotros convertimos a esa cosa, a ese objeto, a esa persona, lo que fuere, en un Dios. ¿Y qué dice Dios? No tendrás dioses ajenos. En un Dios. Mire, para que usted entienda, vamos por un momento al Salmo 62. Y yo quiero que usted preste atención a la cantidad de veces que aparece aquí la palabra solamente. Preste la atención a la palabra solamente. Versículo 1 y 2. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Versículos 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Versículo 8, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios, hermanos, es nuestro refugio. Versículo 10. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Solamente Dios. Solamente Dios. Ahora, aquí no estamos hablando, hermanos, de alcanzar un nivel espiritual tan alto que nosotros no lleguemos a desear nada en este mundo. No, eso no es así. Eso es lo que enseña el budismo. Alcanzar el nirvana. No, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros, hermanos, y yo también, es que entendamos de una vez por todas que tenerlo a Él es tenerlo todo. Es tenerlo todo, aun si carecemos de aquellas cosas que anhelamos. De manera que tengamos mucho o tengamos poco, gloria a Dios, tenemos que estar contentos porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro proveedor. Esa es la idea del texto. ¿Saben cuál es el problema del codicioso? Que Dios no le alcanza. Dios no le alcanza. No, Él quiere la prosperidad y los placeres de este mundo. Es lo que la Biblia identifica como un mundano. Ahora llegamos a la parte más difícil, ¿no? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué puedes decir acerca de ti mismo en este tema? La codicia, hermanos, es un pecado muy sutil, muy sutil. Dice un comentarista, es un pecado que muchos no pueden discernir claramente en ellos mismos. Y Charles Spurgeon decía, yo he oído muchísimos testimonios de cristianos a lo largo de mi vida y nunca he oído a alguien que diga yo soy codicioso. Hermano, pon a prueba tu corazón en esta mañana. ¿Estás haciendo tesoros en la tierra? Déjame decirte algo, si tú no estás haciendo tesoros para el cielo, indudablemente estás haciendo tesoros para la tierra. No hay alternativa. O es una cosa o es la otra. No hay otra alternativa. Ahora, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Porque estamos hablando de hacer tesoros. ¿Qué significa? Bueno, hacer tesoros en el cielo es hacer aquí en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por toda la eternidad. Es atesorar
todo aquello que nosotros vamos a poder llevarnos en nuestra alma a la hora de nuestra muerte. Eso es hacer tesoros en el cielo. Lo único eterno que tenemos, hermanos, es el alma. El cuerpo va a quedar aquí, ¿sabían, no? Y se va a llenar de gusanos. Nada material nosotros vamos a poder llevarnos de aquí, pero sí vamos a llevar con nosotros nuestra alma. Entonces es el único lugar donde nosotros podemos guardar nuestro tesoro con absoluta seguridad. Nuestra alma. Y yo vuelvo a hacerte las preguntas incómodas ahora. Hermanos, ¿qué es aquello que produce en ti más deleite? Cuando tú sueñas despierto, porque todos soñamos despierto, aunque algunos lo quieran negar, todos soñamos despierto. Cuando tú sueñas despierto, ¿cuáles son los pensamientos que producen en ti más deleite? Por lo que tú te afanas, por lo que tú sientes ansiedad. ¿Llegar al puesto más alto en tu trabajo? ¿Que te aumenten el sueldo a lo que tú crees que debes ganar? ¿Tener una casa más grande y más cómoda? Con un jardín hermoso, viajar por el mundo, un carro lujoso. Hermano mío, hermana mía, pregúntate qué es lo que te causa a ti deleite y felicidad en esta vida. ¿Cristo y las riquezas de su reino? ¿Venir a la iglesia cada domingo a adorar a nuestro Señor y poder tener comunión con mis hermanos? Aprender cada vez más y más de la palabra de Dios, poder conocerlo cada vez más y más a tu Señor, su amor, su cercanía, su misericordia, su provisión. Hermanos, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu verdadero tesoro? Déjame hacerte la pregunta de una manera distinta. ¿Qué es lo que más te causa dolor? ¿Todas las carencias materiales que tú tienes o tus pecados? ¿Qué te causa más dolor? ¿Todo lo que no tienes y quisieras tener o todas las veces incontables que tú has ofendido a Dios por causa de tu pecado? ¿Dónde está tu tesoro? El codicioso se conoce muy fácil, el codicioso no tiene contentamiento. Las carencias de todas las cosas que él cree que necesita o que él cree que merece, no lo dejan vivir. No lo dejan vivir. Y estoy seguro que alguno de ustedes está pensando aquí, bueno, pastor, yo no soy un codicioso, yo solo quiero tener lo necesario. ¿Sí? ¿Saben dónde está el problema, hermanos? Que nunca nos vamos a poner de acuerdo en el significado real de la palabra necesario. Muchas cosas se ponen en esa lista de necesario que no son necesarias. Yo necesito lo necesario, pastor, 3 carros, 2 casas, 26 trajes. Pero está bien, te voy a dar el beneficio de la duda. Supongamos que tú realmente aspiras a tener lo justo y necesario para vivir. Aún así yo te pregunto, la falta de esas cosas que tú dices que necesitas para vivir, que son indispensables en tu vida, ¿te causan ansiedad? La falta de esas cosas te llenan de inconformidad, de descontento, de angustia, de amargura. Hermanos, si tu respuesta es sí, tú eres un codicioso. Tú eres, si a ti te desvela las cosas que tú necesitas para vivir y no tienes, tú eres un codicioso. Acabamos de leer en la Biblia, si tenemos abrigo abrigo y sustento, denos por contentos. Mire, simplemente un ejemplo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma, no en Miami-Dade, en Roma, en el siglo I, no en el 2017. Las condiciones eran un poquito más difíciles. Y él se entera que los hermanos de Filipo habían enviado una ofrenda para él, a la iglesia, enviaron una ofrenda. Y él le contesta, en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13, lo siguiente, escuchen muy bien. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Escuchen ahora, no lo digo porque tenga escasez,
porque he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, lo único que va a preservar nuestras almas de caer en el terrible pecado de la codicia y de la mundanalidad es dedicarnos activamente, fuertemente, dedicadamente a hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otro ejemplo, Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Y qué escogió? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué Moisés pudo hacer semejante cosas? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. No aquí, en el galardón. Y ahora yo vuelvo a preguntarte, mi querido hermano, ¿se puede decir lo mismo de ti? ¿Se puede decir lo mismo de ti? Mi exhortación es, hermano mío, examina tu corazón. Con total sinceridad, con total honestidad, examina tu corazón. ¿En qué empleaste tu tiempo la semana esta que pasó? Hermanos, hacer tesoros en el cielo no es algo abstracto, no es algo que se dice de la boca para afuera, es algo concreto y real. Y yo te repito, ¿en qué empleaste tu tiempo y tu dinero la semana que pasó? Examina la naturaleza de tus pensamientos. Examina seriamente la esencia de tus conversaciones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no quiero terminar este mensaje sin dirigir unas breves palabras a aquellas personas que pueden estar en medio de nosotros y no tienen a Cristo reinando en sus corazones como su Señor y Salvador. Amigo mío, estos principios que acabamos de ver es universal. Es para todos. Y yo te pregunto, ¿qué se puede decir acerca de ti mismo? ¿Cuál es tu Dios, amigo mío? ¿Cuál es tu Dios? ¿En quién tienes puesta tu confianza? Ahora, ¿sabes tú cómo se comienza a hacer tesoros en el cielo? Asegurando tu herencia en ese lugar por medio de la fe en Cristo. Dejando de lado, dejando de confiar cualquier cosa que no sea en Él. Y solamente en Él. Vamos por un momento a Lucas capítulo 12. Vamos a leer los versículos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo:
La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amigo mío, algún día esta válvula, este músculo que tenemos aquí va a dejar de bombear, va a dejar de funcionar, y todos, ineludiblemente todos, tenemos que presentarnos delante del trono de Dios. Y lo único que va a importar en ese día, lo único importante en ese día es si Cristo realmente está viviendo en tu corazón. Si Él es el Rey de tu vida, si Él es tu Señor y Salvador. Amigo mío, Jesús dijo de qué le sirve a un hombre si ganara a todo el mundo pero pierde su alma. Ven a Cristo, ven a la cruz. Es mi oración en esta mañana que el Señor quiera aquí abrir el entendimiento de muchos, para que puedan venir humillados, clamando por misericordia delante del trono de la gracia, clamando por el perdón de sus pecados y confiando únicamente en la provisión que Cristo hizo a través de su vida, su muerte y su resurrección, para que entonces Dios el Padre otorgue perdón al pecador. ¿Por qué? Porque Cristo ya con su vida perfecta y con su muerte en la cruz de Calvario pagó la deuda de mi pecado delante de Él. Mi querido amigo, así se comienza a hacer tesoros en el cielo. Vamos a orar.